Otra más del Huachicol, el incendio que ayer destruyó unas 13 viviendas en los límites entre las delegaciones Gustavo Amadero y la de Nezahualcóyotl. Todo indica que fue provocado por una fuga de combustible derivado de las tomas clandestinas. Sí, de tomas clandestinas que están en toda esa zona. Ahí había ya quejas muy reiteradas de los vecinos de fugas de combustible, de contaminación del agua. Les mostró hace unos minutos en República MX Manuel López San Martín el agua que nuestros reporteros recogieron de la supuesta agua potable que hay en esa zona. Las viviendas estaban asentadas también ilegalmente, esa es la verdad, sobre los ductos de Pemex, un desastre casi anunciado, una muestra más de la impunidad con la que actúan los criminales y de la inoperancia de las autoridades. Porque si antes nos decían que, recuerda usted al principio del sexenio, que el huachicol era una tragedia, que era terrible los casos de huachicol, bueno, no han disminuido, han aumentado y ahora parece que simplemente no pasa nada. Así amanecieron en Ciudad Lago, entre los límites de Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo Amadero, entre escombros, viviendas quemadas, lodo y sin respuestas claras. Las 50 familias afectadas prefieren permanecer entre las cenizas y recuperar lo poco que quedó. Ayer, un incendio arrasó con 13 casas de cartón y asbesto debido al combustible derramado en la zona. No, pobre gente. Los vecinos llevaban semanas reportando el fuerte olor. Insisten en que el agua está contaminada con combustible. Esto es agua potable, de acuerdo a lo que nos cuentan, está negra, está peor que el lodo. No voy a pedir ayuda de nadie porque podría llegar a correr peligro la gente que nos ayude. Pero las autoridades describieron la sustancia esparcida en las calles como un líquido aceitoso, rechazando que el incendio se debiera a huachicoleo en la zona. Porque se cayó el viernes, se volcó el viernes aquí en la curva, se volcó una pipa. Cualquier tipo de ducto de Pemex no pasa por este lugar. El ducto de Turbocina pasa a 600 metros y un poquito más de este lugar. Hace 2 semanas, en las colonias vecinas de Ciudad Lago, en la Cuchilla del Tesoro y CTM San Juan de Aragón, se detectó la extracción ilegal de turbocina del ducto que corre desde la terminal de abastecimiento en Azcapotzalco, sigue por la alcaldía Gustavo Amadero y conduce al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la alcaldía Venustiano Carranza. En total, eran 3 tomas clandestinas de este combustible utilizado para abastecer aviones comerciales, helicópteros y jets. La primera toma fue detectada en la avenida 604 y la 643, en la quinta sección de San Juan de Aragón, dentro de una casa. Para este martes, personal de Pemex realizaba labores de limpieza en el suelo contaminado de turbocina y detectaron nuevamente el ducto perforado. La Secretaría de Protección Civil de la capital confirmó que la toma dejó de suministrar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No está suministrando, al aeropuerto no le está suministrando. ¿Y cómo se va a llevar a cabo el suministro de combustible para Pues eso lo tendrán que ver Pemex, te digo, a través de pipas o de otra forma, pero eso ya es un tema de Pemex directamente. Hasta el momento, Pemex indica que analiza las muestras del agua contaminada, que existen 3 carpetas de investigación, pero no hay indicios de los responsables. Pemex detectó en la zona el incremento del robo de turbocina desde febrero de este año. Los vecinos desde ese periodo habían denunciado el fuerte olor a gasolina, pero las autoridades solo se limitan a realizar trabajos de limpieza en las coladeras. Bueno, lo que hace y lo que dice Protección Civil de la Ciudad de México es sencillamente vergonzoso. Cuando vieron las fugas estas del agua contaminada en la Benito Juárez, dijeron que era algún tipo de aceite que había contaminado el agua. Todavía sigue habiendo olor en algunas zonas y todavía el agua sabe mal en algunas zonas de la Benito Juárez. Lo mismo ocurre en varias colonias. En esta zona ahí de la Gustavo Amadero desde febrero. Desde febrero los vecinos vienen denunciando lo que está ocurriendo.
Ahora nos dicen también que estos incendios, que esto que dejó en la miseria a 50 familias, también es algún líquido aceitoso. Usted vio, nuestro compañero, lo que sacaba ahí donde debería estar las tinas, donde deberían estar el agua potable. Son fugas, no son fugas, son robos de combustible. Se están robando el combustible y eso provoca las fugas y provoca en toda la Gustavo Amadero y en buena parte de la ciudad que se están repitiendo estos casos. Lo decíamos hace un minuto, ¿recuerda usted al inicio del sexenio que se nos dijo que se había acabado con el huachicol? Bueno, el huachicol está más fuerte que nunca. Eso es lo que explica la guerra que vivimos en Guanajuato, en el Estado de México, en muchos otros lugares y ahora también en la Ciudad de México. Son miles las tomas clandestinas de aceites, de gas, de turbocina y fugas como le reportamos aquí desde la semana pasada, también robo, huachicol, hasta de agua. Lo increíble de todo esto es que no hay un solo detenido, una banda desarticulada, alguien que nos diga cuáles son las complicidades con personal de Pemex o de la CFE, porque lo tiene que haber. No se roba turbocina para quemarla en un descampado, es para utilizarla en aviones, en helicópteros. ¿A quién se la venden? ¿Quién la vende? ¿A quién se la venden? ¿Quién la compra? No hay una sola respuesta de las autoridades en ningún nivel de ese que es una de las actividades criminales más importantes que tiene el país. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y continúan los foros sobre la reforma judicial, pero el verdadero debate va por otros rumbos. Trascendió ayer que la ministra Yasmín Esquivel en el Pleno de la Suprema Corte pidió la renuncia de la presidenta Norma Piña y lo mismo demandó Ricardo Romón Real, quienes demandaron que no hay interlocución con el Poder Judicial, con el Ejecutivo, precisamente por la ministra Piña. También esto es lo mismo que dijo el exministro Arturo Saldívar. Hay una crisis en este momento en el Poder Judicial, Jorge. Sí, ahí están todas estas versiones, se han matizado, algunas lo dijeron más públicamente, otros no. Lo que no hay, y eso sí es una realidad, es interlocución. No hay interlocución entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Hoy el presidente López Obrador dio una vuelta de tuerca a ese debate diciendo que no era necesaria la renuncia de Piña. ¿Por qué? Porque dijo que se está haciendo los foros, que se está discutiendo, que se están haciendo muchas cosas, pero dijo que ya no eran tiempo de concertaciones ni de negociaciones en la reforma. E insistió en que se renovarán todos los cargos. Si es así, si fuera así, no digo yo que sea así, pero si es como dice el presidente, los foros, en esa misma lógica, serían inútiles, lo mismo que cualquier negociación. Mientras tanto, los inversionistas están a la espera de lo que sucederá antes de reemprender las inversiones. Apenas la semana pasada, cuando iba a ser presentado por Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O no estuvo en ese evento de presentación de nuevos funcionarios, en su caso de ratificación de funcionarios, porque estaba en Londres, con inversionistas, con gente que tiene su dinero en México. En esa reunión, Rogelio Ramírez de la O, con los inversionistas, se comprometió a que iba a quedar muy matizada la reforma. No sé si se matizará o no la reforma, o si ya no son tiempos, como dijo el presidente de la República, de concertaciones. A ver qué es lo que queda de todo esto. No, me parece que todavía hay mucho por ver en este tema. La reforma al Poder Judicial calentó el debate político.
Entre foros, demandas de renuncia y posiciones inflexibles se traza el rumbo de la impartición de justicia en México. Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados. Por un lado, los foros regionales. En el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México se abordó la austeridad, fideicomisos y derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos. A la par de los foros, ministros y legisladores fijan posiciones. Este lunes, en una sesión privada del Pleno de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel cuestionó la falta de interlocución adecuada que la ministra presidenta Norma Piña mantiene con los poderes ejecutivo y legislativo. Incluso le habría solicitado hacerse a un lado para que otro interlocutor intervenga en las negociaciones con el Poder Legislativo. En este sentido, el senador Ricardo Monreal, durante el segundo foro sobre las reformas al Poder Judicial en Jalisco, coincidió en que tras el nombramiento de Norma Piña como ministra presidenta de la Corte, la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se tensó. El legislador reiteró que las opiniones y decisiones en temas emblemáticos de Estado terminaron por romper la relación que antes de la elección de Norma Piña era institucional. Mientras que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, consideró que actualmente el Poder Judicial está completamente aislado, sin interlocución con otros poderes y que la gestión de Norma Piña es desastrosa. En contraparte, la mañana de este martes, el presidente López Obrador se manifestó en contra de la renuncia de la ministra presidenta de la Corte porque no aceptará ninguna concertación para modificar la reforma al Poder Judicial. Es que no hace falta que renuncie nadie. Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección. Por lo pronto, la ministra Norma Piña se mantiene en su cargo. En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia aclaró que la ministra presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo y que se mantiene el diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a una reforma judicial. Agregó que la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará el lunes 8 de julio el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una agenda de seguridad y justicia. En tanto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, manifestó su respaldo a la ministra presidenta. En un pronunciamiento advirtió el intento desde la política para ordenar a la justicia, al tiempo que se reprocha a las personas juzgadoras su falta de oficio político. Es por eso que recordaron que los jueces no son políticos, ni deben tener oficio para ello, toda vez que su labor constitucional exige, entre otros aspectos, reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, lealtad e imparcialidad. Mire usted, este debate es muy complejo, tiene demasiados matices y hay posiciones políticas ya muy tomadas. Pero hay detalles, por ejemplo, que no se toman en cuenta. Si se hace la reforma como está presentada por el Poder Ejecutivo, se tendrían que reponer, se informó hoy, 1,5 millones de procesos penales en curso porque se cancelarían esos tribunales, se tendrían que volver a realizar 1,5 millones de procesos penales en curso. Yo no sé, yo creo que no se debe ir la ministra Piña o lo deben decidir eso la propia ministra y los ministros de la Suprema Corte. Lo que sí me parece que si se habla ya de que no va a haber concertaciones y que no va a haber cambios, entonces ¿para qué diablos se hacen los foros? Se supone que para eso son, pero bueno, a ver qué ocurre de aquí a septiembre, todavía hay mucho tiempo. Como hemos dicho, será sin duda un mes muy, muy movido y el mes donde más atentos hay que estar, del 1 de septiembre al 1 de octubre, que se instaure el Congreso todavía con Andrés Manuel López Obrador como presidente, sin que
llega al poder todavía Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a otro huracán. Este es el huracán Beryl, que ha perdido un poco de fuerza, bajó de categoría 5 a categoría 4, está a 280 kilómetros al sureste de la República Dominicana y a 1.800 kilómetros de Cancún. Los efectos de este fenómeno han afectado muchísimas islas a su paso, muchísimas islas en el Caribe, pero todavía no han tenido afectaciones graves en nuestro país. Se espera que toque tierra mexicana en la península de Yucatán el próximo jueves, en la madrugada del viernes, pero bueno, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque estos fenómenos naturales crecen y decrecen de intensidad súbitamente, sobre todo ahora con el calentamiento global y con el calentamiento de los océanos. El sur del Caribe es el primero en sufrir el poder del huracán Beryl. El fenómeno meteorológico se formó la semana pasada y evolucionó rápidamente a categoría 5. Es el primer huracán del año en el Atlántico. Sus fuertes lluvias y vientos ocasionaron la muerte de al menos 6 personas y la desaparición de otras 5. El fenómeno, ahora en categoría 4, avanza sobre el mar Caribe con vientos que superan los 250 kilómetros por hora. El pronóstico indica que Beryl tocará tierra la noche del jueves o la madrugada del viernes en la península de Yucatán, aún como huracán pero degradado a categoría 2. Después podría recobrar fuerza e impactar entre Tamaulipas y Veracruz el domingo o lunes. La Secretaría de la Defensa Nacional activó este martes el plan DN3E y GNA en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entre las acciones puso a disposición de la población 120 albergues con raciones de comida para 6,000 personas al día, 10,000 litros de agua y ambulancias militares. En Yucatán, miles de familias acudieron a tiendas y supermercados para comprar provisiones. También se reportó un aumento en la venta de madera para cubrir ventanas y puertas. En tanto, la Secretaría de Educación Pública informó que en Puebla, Veracruz y Campeche se suspendieron las clases presenciales. Si bien el huracán Beryl no representa un peligro inmediato para México, podría causar daños en al menos 10 estados con potenciales lluvias torrenciales. En Estados Unidos también están atentos a la trayectoria de Beryl. Este martes, el presidente Joe Biden anunció un plan para proteger del clima extremo a los ciudadanos. No solo son los huracanes, el intenso calor también preocupa a los estadounidenses. Ignoring climate change is deadly and dangerous and irresponsible. These climate-fueled extreme weather events don't just affect people's lives, they also cost money, they hurt the economy, and they have a significant negative psychological effect on people. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció casi $1,000 millones en subvenciones para casi 660 proyectos que buscan ayudar a las comunidades para protegerse contra desastres y peligros naturales, incluidos el calor extremo, tormentas e inundaciones. La formación del huracán Beryl confirma los pronósticos de una temporada de ciclones tropicales excepcionalmente intensa en el Atlántico, producto de la influencia del fenómeno de la Niña y la segunda fase de su contraparte, el Niño. Esta conjugación altera las condiciones del Pacífico y favorece la formación de ciclones tropicales extremos en el Atlántico. Bueno, esa es la situación que se vive. Aquí lo importante, me parece lo más importante, son las medidas de prevención que se han tomado en Quintana Roo, en Yucatán, en los lugares donde puede llegar Beryl. Completamente diferente a lo que vivimos, por ejemplo, con Otis, que si bien se aceleró rápidamente, las cosas no se estaban viendo como se tomaron en toda esa zona de Quintana Roo y de la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, en Campeche. Hay que recordar una cosa, el último huracán de estas características con tanta fuerza que pegó ahí en esa zona fue durante el gobierno de Vicente Fox. Y se hicieron este tipo de tareas también, y se logró, siendo un huracán terrible, me tocó ir a cubrir ese huracán, siendo un huracán terrible, se logró que a la semana, 15 días, buena parte de la infraestructura turística ya pudiera estar funcionando y hubo una recuperación, incluso urbana, mucho más rápida. Cuando hay previsión, los daños siempre son mucho menores. Qué bueno que se están tomando estas medidas. Más allá de cómo llegue el huracán, que todo indica que va a llegar con muchísima fuerza ahí a las costas de Quintana Roo. Bueno, Jorge, también es importante ver, no ha pegado un huracán de esta intensidad, como bien decía Jorge, hace
más de 20 años en esa zona, pero bueno, se están tomando las medidas, hay que estar muy atentos, hay que tener radios de pilas para poder saber qué está sucediendo y bueno, obviamente tener agua, tener víveres y tener una manera de contacto con sus familiares. Vamos a otro tema, un tema muy extraño y muy triste, el asesinato de Marta Paola, la hermana del futbolista Carlos Salcedo. Este asesinato se dio en Huixquilucan, en Estado de México, y sigue rodeado de muchísimo misterio. Lo que ha quedado descartado fue la primera versión oficial de que se trató de un intento de robo. ¿Qué pasó? Lo que sí se sabe, lo poco que se sabe, es que la joven recibió una llamada para salir de un circo donde estaba con sus hijitos y fue acribillada por un sicario mientras esperaba afuera. ¿Quién la llamó? Hay que hacer una investigación a fondo. Marta Paola Salcedo tenía 29 años. Era hermana del jugador del Cruz Azul, Carlos Salcedo. El pasado domingo 30 de junio fue asesinada fuera de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México, a las 9:30 de la noche. De acuerdo con los reportes, Paola asistió al evento acompañada de su hijo, familiares y una asistente. A mitad de la función, su celular sonó, por lo que salió a atender la llamada. Afuera, junto a su camioneta, 2 hombres le dispararon en varias ocasiones mientras iban en un vehículo en movimiento y huyeron. Ella recibió 2 impactos de bala. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores. Al inicio, las autoridades mexiquenses tenían como principal línea de investigación un posible robo, pero hoy eso ha quedado descartado. Familiares aseguran que Paola no había recibido amenazas. En 2020, Paola tuvo un hijo con el exportero del Puebla, Nicolás Viconis. Trabajó en relaciones públicas y fue conductora de un programa sobre deportes en el canal de YouTube que cubría noticias sobre el equipo Chivas, del cual era seguidora. La relación entre Carlos Salcedo y su hermana estuvo marcada por altibajos. En 2018, el futbolista tuvo diferencias con Paola. Incluso las hizo públicas denunciando que su hermana se hacía amiga de los jugadores para obtener información. La acusó de colaborar con otros familiares para difamarlo e incluso de aconsejar a su exesposa para que pidiera más dinero tras el divorcio, y señaló que su hermana fue enviada a una institución psiquiátrica. Así se siente México, así se siente México. Cuando el hijo de Paola nació, Carlos y ella se reconciliaron y desde entonces mantenían una relación más pacífica. Hoy Carlos Salcedo envió abrazos a quienes han manifestado su apoyo en estos momentos y solicitó al equipo Cruz Azul terminar su contrato debido a que busca salir del país. Bueno, un caso extrañísimo, a ver cómo van las investigaciones. Por otra parte, las repercusiones de la terrible, no hay otra forma de designar la decisión que tomó ayer la Suprema Corte de los Estados Unidos de darle inmunidad a Donald Trump por cualquier acto cometido durante su presidencia en forma oficial, le otorga en realidad una enorme impunidad. Ahora la defensa de Trump trata de revertir el juicio en la que se declaró culpable por los pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. Incluso quieren revertir el pago que tuvo que hacerla esta por concepto de daños. La sentencia que se iba a dictar en unos días más, ahora ya se dijo que por lo menos se dictará hasta septiembre. ¿Por qué? Porque nadie termina de entender lo que decidió la Corte Suprema, la extensión que tiene ese concepto de que no se lo puede procesar a un presidente por las actividades, incluso los delitos que hubiera cometido en forma oficial. ¿Cuáles son los que se cometen en forma oficial? Pagarle a una actriz porno en forma ilegal para que no haga un comentario, eso es actividad de un presidente. Yo entiendo que se puede hacer y así funcionaba, que si tiene que tomar una decisión militar, una decisión de seguridad, una decisión muy importante, por supuesto, tienen que tener protección los presidentes, me parece que en la mayoría de los países democráticos, pero aquí estamos hablando de una decisión de la Corte que prácticamente le da impunidad a un presidente para hacer lo que quiera, incluso en temas que ahora tendrían que ser juzgados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un tema delicadísimo, delicadísimo. ¿Por qué? Porque llegando
El propio Trump dijo que llegando al poder necesitaba un día de dictador para poner las cosas en orden. Si actúa un día como dictador, ¿estaría violando la ley? Son preguntas que dejan esta decisión ideologizada. Estaría violando la ley, pero no sería sancionado según esta resolución de la Suprema Corte. Y bien lo dijo Kamala Harris, que había que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones, porque bueno, ya había recibido una condena Donald Trump. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, a nuestros reportajes especiales que aparecen en YouTube. Escanee el símbolo QR que aparece en pantalla. Y mañana lo vemos muy puntual aquí en A Todo Personal en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.